Oye, nos hemos puesto a pensar que, bueno, nuestra vida diaria está llena de procesos de separación que ni vemos, pero que son súper esenciales. Totalmente. Piensa en el oxígeno que respiramos, viene del aire, ¿no? El agua potable, la gasolina, todo eso, viene de separar mezclas súper complejas. Ujú. Hoy justo vamos a meternos a fondo en los principios detrás de estas separaciones. Y nos vamos a guiar por un texto que es un clásico en ingeniería química, Operaciones unitarias en ingeniería química, de McCabe y compañía. Así es. La idea es, pues, desentrañar la base de cómo se separan las sustancias, ¿no? Nos vamos a centrar mucho en el movimiento, o sea, cómo viajan los componentes de un lado a otro, sobre todo entre fases distintas, gas, líquido, sólido. Es como una danza molecular, por así decirlo, la que permite purificar las cosas. Y para entender bien esa danza, vamos a tocar conceptos clave. Primero, la difusión. O sea, ¿qué es lo que realmente empuja ese movimiento a nivel micro? Ujú. Y luego vamos a ver cómo los ingenieros agarran estos principios y diseñan equipos de verdad. Usan básicamente dos enfoques, ¿no? Uno que ve como etapas, donde todo llega a un equilibrio perfecto, Idealmente, sí. y otro que se fija más en la velocidad real de las cosas, usando algo que llaman unidades de transferencia. Exacto. Y para que no suene tan abstracto, vamos a usar un ejemplo, seguido. La absorción de gases. Imaginen quitar un gas que no queremos de una corriente de aire usando un líquido. Eso nos va a ayudar a conectar todo. Perfecto. Y sí, la fuente que mencionas, el McCabe, es la Biblia en esto. Denso, sí, pero fundamental. Perfecto. Pues manos a la obra. Para empezar, yéndonos a lo básico. ¿Qué es exactamente la transferencia de masa? Suena como que es el corazón de todo esto. Lo es, totalmente. En esencia, la transferencia de masa es el movimiento. El movimiento neto de un componente en particular, ya sea dentro de una misma mezcla o, y esto es crucial para separar, entre fases diferentes. O sea, de gas a líquido o de líquido a sólido. Exacto, mover algo entre ellas. El libro menciona ejemplos clave, ¿no? La destilación, que separa líquidos por qué tan fácil se evaporan, la absorción de gases, que es nuestro ejemplo, el secado, quitarle agua a un sólido, la lixiviación, que es disolver algo de un sólido con un líquido, Ajá. extracción líquido-líquido, para separar cosas entre dos líquidos que no se mezclan, e incluso cosas más nuevas, como las membranas. Todo eso son operaciones de transferencia de masa. Entendido. Es la base para purificar cosas en la industria. Y mencionaste la difusión como el motor. ¿Podrías detallar un poquito más eso? ¿Cómo funciona su impulso molecular? Claro. Mira, si la transferencia de masa es el fenómeno general, la difusión es el mecanismo íntimo, el cómo pasa, dentro de una fase. La analogía del calor es buena. El calor siempre va de lo caliente a lo frío, ¿no? Sí, claro. Pues la difusión es parecida. Las moléculas de una sustancia se mueven, espontáneamente, desde donde hay muchas, donde están más concentradas, hacia donde hay menos. Es como una tendencia natural a esparcirse. Ah, como el olor del café recién hecho que de repente ya está en toda la cocina. Busca cómo ocupar el espacio. Exactamente ese es el principio. ¿Y hay forma de medir eso? ¿De ponerle números? Conceptualmente sí, existe la ley de Fick, que básicamente nos dice que la velocidad con la que se mueve algo, cuánto pasa por cierta área en cierto tiempo, es proporcional a qué tan brusco es el cambio de concentración en el espacio. A eso se le llama gradiente. ¿Ok? Y hay un factor clave ahí, el coeficiente de difusividad. Este número te dice qué tan fácil o rápido se mueve una sustancia a través de otra. Y fíjate, algo interesante. La difusión pasa en gases, líquidos y sólidos, pero es muchísimo más rápida en gases. Tiene sentido, ¿no? Las moléculas están más libres. Exacto. En líquidos es más lenta y en sólidos, bueno, ahí es extremadamente lenta. Lógico por el espacio y la movilidad. ¿Y ese coeficiente, la difusividad, de qué depende? ¿Cómo saben los ingenieros cuánto vale? Se puede estimar, no es que se mida siempre. Hay fórmulas. Para gases, por ejemplo, depende de la temperatura, la presión, propiedades de las moléculas. Para líquidos influye la temperatura también, la viscosidad del líquido, qué tan espeso es, y el tamaño de la molécula que se está moviendo. Hay correlaciones, ecuaciones ya muy estudiadas, que se usan para tener valores razonables para diseñar. Bien,
Entonces, la difusión explica el movimiento dentro de una fase. Pero el chiste de separar es hacer que las cosas pasen de una fase a otra, ¿no? Como el amoníaco del aire al agua. ¿Cómo se da ese brinco? Ese es el meollo de la transferencia interfacial. Aquí la estrella es la interfase, esa superficie de contacto, a veces invisible, entre las dos fases. Justo ahí, en la frontera, pasa algo clave. Las concentraciones del componente que se está moviendo en ambas fases están ligadas por el equilibrio termodinámico. Equilibrio. ¿A qué te refieres? A que no pueden tener cualquier valor al azar en la interfase. Hay una relación fija. Por ejemplo, para un gas disolviéndose en un líquido, como el amoníaco en agua, hay leyes, como la ley de Henry para gases que se disuelven poquito, que te dicen, a tal concentración o presión en el gas le corresponde esta concentración en el líquido, cuando están en equilibrio. No más, no menos. Ah, ok. Para destilación ideal se usa algo parecido, la ley de Raoult. Ese equilibrio es como un límite, una relación que se tiene que cumplir justo en la frontera. Entiendo. Como si fuera una regla que hay que cumplir para cruzar de un lado a otro. Algo así. Pero ojo, la velocidad a la que se cruza no solo depende de esa regla de equilibrio, sino de qué tan rápido pueden llegar las moléculas a la interfase desde el fondo de cada fase y qué tan rápido se pueden alejar una vez que cruzan. ¿Y cómo se modela eso? Suena complicado. Se usa una idea muy útil, aunque es una simplificación, la teoría de la doble película. Imagínate dos capas delgaditas, como películas de agua estancada, una del lado del gas y otra del lado del líquido, pegaditas a la interfase. ¿Ok? Se supone que la resistencia principal, lo que frena el paso de las moléculas, está en esas dos películas. La sustancia tiene que difundirse a través de la película de gas, cruzar la interfase, donde aplica la regla del equilibrio, y luego difundirse para alejarse por la película de líquido. Como si fueran dos pequeños topes o cuellos de botella, justo en la frontera. Exactamente. Y la velocidad total con la que pasa la sustancia dependerá de cuánta resistencia ponga cada película, y de esa relación de equilibrio. Para hacer los cálculos más fáciles en la práctica, los ingenieros usamos coeficientes globales de transferencia de masa. Globales. Sí, estos coeficientes ya juntan, ya engloban las resistencias de cada película y el efecto del equilibrio. Nos permiten calcular la transferencia usando las concentraciones que sí podemos medir fácil, las concentraciones promedio en el gas y en el líquido, sin meternos con las concentraciones exactas justo en la interfase, que son difíciles de saber. Ah, eso es práctico. O sea, te simplifica el cálculo. ¡Muchísimo! Es una herramienta de diseño fundamental. Clarísimo. Tenemos la difusión dentro de la fase y el cruce de la interfase, que está limitado por el equilibrio y por esas películas. Ahora sí, la pregunta del millón. ¿Cómo usan los ingenieros toda esta teoría para diseñar los equipos? Esas columnas gigantes que se ven en las refinerías, por ejemplo. Exacto. Aquí es donde la ingeniería entra en juego. Básicamente, hay dos maneras principales de modelar y diseñar los equipos de separación, como lo dice bien el Maccabe. Uno es el enfoque de etapas de equilibrio. Ajá. Y el otro se basa en la velocidad de transferencia, que conecta directo con la difusión y los coeficientes que acabamos de platicar. A ver, vamos con el primero. Etapas de equilibrio. ¿De qué va ese? Este es súper útil, sobre todo para equipos donde el contacto entre las fases se da como en pasos definidos. El ejemplo clásico son las columnas de destilación que tienen platos o bandejas adentro. Sí, las he visto en diagramas. Bueno, la idea central es idealizar el proceso. Imaginas que la columna está dividida en varias etapas teóricas, y en cada una de esas etapas ideales supones que el vapor que sube y el líquido que baja llegan a un equilibrio perfecto antes de seguir su camino. Es una simplificación, claro. Funciona. Sorprendentemente bien para muchos casos. Obviamente, en la realidad no se alcanza el equilibrio perfecto en cada plato, pero es una aproximación muy poderosa para el diseño inicial. ¿Y cómo se traduce eso a un diseño? O sea, ¿cómo sabes cuántas etapas necesitas ponerle a tu columna? Hay métodos muy ingeniosos. Uno súper clásico para destilación de dos componentes es el método gráfico de Maccabe-Ziel. Sin meternos en cómo se dibuja exactamente, la lógica es muy visual. A ver, cuéntame la lógica. Gráficas la relación de equilibrio. ¿Qué composición de vapor le toca a qué composición de líquido? Y también dibujas unas líneas que representan cómo cambian las composiciones promedio en la columna, por lo que entra y sale de materia. Ok. Y al combinar esas líneas en la gráfica, puedes, literalmente, contar escalones.
Esos escalones te dicen cuántas etapas ideales necesitas para ir desde la composición con la que empiezas hasta la que quieres obtener, al final. Ah, el famoso método de los escalones. Ya lo había oído mencionar. Entiendo la lógica. Es ir balanceando paso a paso lo que te permite el equilibrio con lo que te dictan los flujos de materia. Exacto. Y esto, para destilación ideal, se basa en cosas como la ley de Raoult, que relaciona presión de vapor y composición, y la volatilidad relativa, que te dice cuál se evapora más fácil. Correcto. Esos son los fundamentos del equilibrio en ese caso. Y también hay ecuaciones como la de Fenske, que te dan una idea del número mínimo de etapas que necesitarías en una situación límite, como si reciclaras todo. Es un buen punto de referencia. Muy bien. Ese es el enfoque por etapas discretas, como los platos. Pero dijiste que había otro enfoque, basado en la velocidad. ¿Cuándo se usa ese y cómo es? Este segundo enfoque es clave cuando el contacto entre las fases es continuo, no en pasos separados. El ejemplo perfecto son las torres empacadas. Se usan muchísimo en absorción de gases, pero también a veces en destilación. Torres empacadas. ¿Qué tienen adentro? En lugar de platos, están rellenas de objetos, piezas de diferentes formas, anillos, monturas, estructuras especiales. A todo eso se le llama empaque o relleno. ¿Y para qué sirve ese relleno? La idea es obligar al gas y al líquido, que normalmente van en direcciones opuestas, contracorriente, a seguir caminos muy enredados. Al hacer eso, creas una superficie de contacto gigantesca entre ellos, mucho mayor que si solo fluyeran libremente. Ah, entiendo. Si no hay platos, no puedes contar etapas discretas. El contacto es más distribuido. Entonces, ¿qué se calcula aquí? ¿El número de anillos? No exactamente. Aquí el objetivo no es contar etapas, sino saber qué altura de relleno necesitas. Calculas la altura total de empaque, que normalmente se llama Z. Y el método más común para eso es el que mencionamos antes, el método HTU-NTU. Ajá. La idea es que la altura total Z es el producto de dos cosas. Z es igual a HTU por NTU. HTU y NTU suenan importantes. ¿Qué significa? ¿Qué es NTU? NTU es el número de unidades de transferencia. Representa, digamos, la dificultad de la separación que quieres hacer. Mide cuánto tiene que cambiar la concentración de lo que estás transfiriendo comparado con qué tan grande es la fuerza impulsora promedio que tienes. O sea, qué tan lejos estás del equilibrio en promedio. O sea, si la separación es muy difícil o estás muy cerca del equilibrio. El NTU va a ser grande. Necesitas muchas unidades para hacer el trabajo. Se calcula con las concentraciones de entrada y salida que quieres y con la información del equilibrio. Vale, NTU es la dificultad, como cuántos pasos de transferencia necesitas dar. Y HTU. HTU es la altura de una unidad de transferencia. Esta representa la eficiencia del equipo y del empaque en sí. Te dice qué altura física de relleno necesitas para lograr una de esas unidades de transferencia que calculaste con NTU. Ah, Un HTU pequeño significa que tu equipo es muy eficiente. Con poquita altura logras una unidad de transferencia. Y este valor depende de qué tan buenos sean tus coeficientes de transferencia de masa, que dependen de la difusión, de qué tan rápido mueves el gas y el líquido, del tipo y tamaño de empaque que escogiste, hay unos más eficientes que otros, y de las propiedades de los fluidos. ya veo. Entonces, Z es igual a HTU por NTU. Es como decir, la altura total de relleno que necesito es la altura que me toma dar cada paso de transferencia multiplicado por el número total de pasos que tengo que dar. Esa analogía sí ayuda. Exactamente. Esa es la idea. Si la separación es muy retadora, NTU alto, o tu empaque no es muy bueno, o tus flujos no son óptimos, HTU alto, pues vas a necesitar una torre muy alta. Y al revés, si es fácil y tienes buen empaque y condiciones. La torre será más chaparrita, más compacta. Fascinante cómo se descompone el problema. Oye, ¿y si aterrizamos esto con el ejemplo del amoníaco? Absorber amoníaco del aire con agua en una torre empacada. Claro, perfecto. Pongamos un caso práctico, ¿no? Queremos quitar, digamos, el 99% del amoníaco de una corriente de aire. Y lo vamos a hacer pasar en contracorriente con agua en una torre rellena con, no sé, monturas Intalox, que es un tipo de empaque moderno. Suena muy realista. ¿Qué datos necesitaría un ingeniero para diseñar esa torre con el método HTU-NTU? Necesitaría varias cosas clave. Primero, sí o sí, los datos de equilibrio.
cómo se reparte el amoníaco entre el aire y el agua a la temperatura y presión a la que vamos a operar. Necesitamos esa relación de equilibrio. Ok, el equilibrio es fundamental. ¿Qué más? Segundo, estimar los coeficientes de transferencia de masa, el global o los individuales de cada fase. Y estos, como dijimos, dependen de las velocidades a las que vas a meter el aire y el agua. Eso lo decide el diseñador. Del tipo específico de empaque, cada uno se comporta diferente, y de las propiedades físicas, viscosidades, densidades y, muy importante, la difusividad del amoníaco en aire y en agua. Bien, y ya que tienes todo eso, ¿cómo armas el rompecabezas? Pues ya con los datos de equilibrio y sabiendo cuánto amoníaco quieres quitar, pasar del 100% al 1% de la concentración inicial, por ejemplo, calculas NTU, la dificultad. Ajá. Luego, con los coeficientes de transferencia que estimaste y los flujos que elegiste, calculas HTU, la eficiencia o la altura por unidad. Y al final, Simplemente multiplicas. Z igual HTU por NTU y ¡pum! Ahí tienes la altura de empaque que necesitas para hacer el trabajo. suena bastante directo el proceso, una vez que tienes los datos. Pero, ¿hay alguna trampa? ¿Algún otro detalle crítico aparte de calcular la altura? Uy, sí, absolutamente. Uno muy importante es no ahogar la torre, o inundarla como también se dice. ¿Inundarla? Con el líquido, exacto. Las velocidades a las que metes el gas que va para arriba y el líquido que va para abajo son críticas. Si intentas meter demasiado gas o demasiado líquido, llega un punto en que el líquido ya no puede bajar bien. Se empieza a acumular, la presión en la torre sube mucho y la eficiencia de la separación se va al suelo. Es un desastre operativo. Ah, caray. ¿Y cómo evitas eso? Hay correlaciones, gráficos y ecuaciones desarrolladas por gente como Eckert o Leva que te ayudan a predecir a qué velocidades ocurre esa inundación, dependiendo del tipo de empaque. Entonces el diseño siempre busca operar a un porcentaje seguro por debajo de esa velocidad de inundación. Tienes que controlar los flujos y también vigilar la caída de presión a través del relleno. Entendido. O sea, no es nada más calcular una altura y ya. Hay que asegurarse de que la torre pueda operar de forma estable con los flujos que elegiste. Es un balance. Es un balance delicado, exactamente. Un compromiso entre querer la máxima eficiencia de separación, que a veces pide flujos altos, y asegurar que la operación sea robusta, controlable y segura. Vaya, ¿qué recorrido hicimos? Empezamos con la idea básica de la difusión, ese movimiento natural buscando que todo se reparta, Ujú. y vimos cómo los ingenieros combinan eso con el concepto de equilibrio entre fases para poder diseñar equipos que separen cosas. Exploramos los dos grandes enfoques. Las etapas de equilibrio, que son geniales para equipos con pasos discretos como las columnas de platos, Exacto. y el enfoque basado en la velocidad de transferencia, con esto del HTU y NTU, que es clave para equipos donde el contacto es continuo, como las torres empacadas. Sí, y vimos cómo todo eso se junta en un caso real, como la absorción de amoníaco. Vimos la necesidad de tener datos de equilibrio, de estimar coeficientes de transferencia que dependen de las condiciones y del empaque, y de calcular esa altura necesaria, Z igual a HTU por NTU, pero sin olvidar las broncas operativas como la inundación. Sí. La verdad es que es una disciplina que mezcla muy bien la ciencia básica, difusión, termodinámica, con el ingenio práctico del diseño para obtener los productos puros que usamos todos los días. Totalmente de acuerdo. Y todo esto nos deja pensando, ¿no? Mencionamos que algunas separaciones como la destilación clásica gastan muchísima energía. Muchísima. Es uno de los grandes consumidores en la industria química. Entonces, considerando esa complejidad y ese costo energético, Pues surge la pregunta, ¿no? ¿Para dónde va el futuro de las separaciones? ¿Veremos pronto innovaciones que las hagan mucho más eficientes? Quizá tecnologías que, no sé, que copien la selectividad y el bajo consumo de energía de los sistemas biológicos. O un uso más avanzado de materiales como las membranas, que apenas mencionamos, cierto, las membranas. que pueden separar a nivel molecular gastando menos energía. ¿Cómo podemos seguir separando las cosas que necesitamos, pero de una forma más sostenible? Es una pregunta abierta, pero es un desafío enorme y súper importante para la ingeniería química que viene.